Leones, bienvenidos de vuelta al canal en un nuevo vídeo de Blue Lock donde vamos a hablar del nuevo volumen que ha aparecido con dos cartas SSR nuevas. En esto se están dando mucha prisa, sigo sin entender por qué hacen un volumen de cartas donde solo aparecen dos cartas SSR cuando en el primer volumen tuvimos como 5. En vez de esperarse y sacarnos 5 cartas SSR nos sacan 2, no tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Es como muy incompleto o muy imperfecto. En fin, la cosa es que vamos a hablar de ellas. Con estas cartas SSR, como hacen siempre, pues aparecen en este caso dos cartas SR, de las cuales no voy a hablar porque no son muy importantes hasta el punto en el que son de las peores que he visto realmente. Sí que os voy a decir que la del equipo blanco está por encima de la del equipo rojo, así para que más o menos os guiéis, porque tiene así pasivas importantes y es un buen apaño, pero la del equipo rojo está muy en picado en la mierda. Entonces, bueno, son cartas SR muy olvidables que rellenarían mucho el vídeo porque lo que nos importa es saber cómo son estas cartas SSR, ¿no? No sin antes deciros también que no sé cuándo subir este vídeo, pero nos tienen que dar una tirada, un multi gratuito, así que si queréis tirar, esperaos primeramente a que esté el multi gratuito y cuando esté el multi gratuito y consigáis el super chance, ahí ya pues podéis gastar piedras si queréis gastar piedras, ¿no? Pero bueno, lo digo porque sí que es verdad que es llamativo una de estas cartas que nos ofrece una carta dorada de color rojo, que ya os comenté yo en el vídeo que hice aparte, el cual os dejaré en la descripción, ¿vale? Es un vídeo donde es dedicado al significado de la carta verde para que sepáis un poco la diferencia que tiene esa carta verde que salió, la primera carta de colores dorada que apareció, cuál era el significado, cuál era la diferencia entre esa carta y la carta dorada, qué es lo que tenía. Entonces le dediqué un vídeo porque yo mismo, incluso en ese mismo vídeo, os comenté que veía muy posible que nos empezaran a sacar cartas de colores porque digamos que es muy funcional la carta verde y obviamente esto da paso o da inicio a que hayan distintas cartas de colores con distintas funciones, ¿vale? Para que sí que es verdad que en parte puedan ser los entrenamientos más divertidos, porque en parte esto lo que va a hacer es dinamizar mucho más los entrenamientos. No me quejo realmente de estas cartas, solo que la carta verde no me acababa a mí de convencer mucho y mucho menos de la forma en la que salió con ese Chigiri. Pero bueno, en fin, un personaje muy raro y bastante mal construido desde mi punto de vista, el nuevo Chigiri. Bueno, dejando esto claro, vamos a ir ya directamente con la primera carta SSR que voy a comentar. Y para empezar, os digo que esta carta, su atributo principal es de técnica. Hablaremos un poco ahora de las pasivas en su máximo de nivel. Así que bueno, empezamos con la primera pasiva que dice así: técnica inicial arriba 560, sabiduría inicial arriba 240. La segunda, la tercera, mejorar la técnica durante la práctica 30%. Y bueno, frenamos aquí un momento para decir un poco que la carta como tal está siendo correcta. Tiene dos atributos enlazados con su atributo principal que es la técnica y luego de forma opcional nos está ofreciendo otro atributo distinto que en este caso sería la sabiduría, que como bien sabéis es la astucia. Así que bueno, sigamos leyendo. Dice bono de práctica de un 15%, ya sabéis, la del muñequito corriendo. Recuperación de condición arriba 5, interesante. Y luego la última pasiva, la de el nivel 80, la que desbloqueamos en el nivel 80, que ya sabéis que nos ofrecen dos pasivas en una, es la más difícil de desbloquear. Por lo general, en ese aspecto debería ser la que mejores cosas nos ofrezca, al ser la más difícil de desbloquear. Y lo que nos ofrece es sabiduría durante la práctica un 30% y estado del evento hasta un 50%. Bueno, voy a centrarme un poco en lo importante a destacar. Lo primero, como bien sabéis, el bono de práctica de un 15%, pues es la del muñequito corriendo, que básicamente es un aumento en la ganancia de estadísticas cuando el jugador está en la práctica, seleccionada en la práctica en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, es una pasiva común,
de las importantes es común y es una muy buena pasiva realmente. Siempre suele ser eso, 15%, 20% es más o menos el porcentaje que le dan. Nunca he visto en esta pasiva un 50 o un 60, 70, nunca, nunca. Entonces, pues bueno, lo veo bien, lo veo como tiene que estar. Si sacas esta pasiva, pues más o menos estos porcentajes los veo bien. Si tuviese más porcentaje de lo normal, llamaría mucho mi atención, ¿vale? Luego, la pasiva de recuperación de condición, ya sabéis muy bien lo que es, el estado de ánimo del jugador, pues en este caso, digamos que tiene una recuperación de condición de 5 en vez de 4 de 5, eso sí que no suele ser algo muy común, así que realmente este es un punto muy positivo o a favor de la carta. Y luego tenemos estado del evento o de actualización del evento hasta un 50%. Esta es fácilmente la pasiva. De las pasivas importantes que puedes tener, porque las genéricas son la de sabiduría inicial, técnica, durante la práctica, 30%. Esas son muy genéricas porque todas las cartas las tienen que tener. Entonces, de las importantes, esta última de el estado del evento, de las importantes, es la menos llamativa. No sabría yo bien porque tendría que comparar todas o dedicarle un vídeo ahí tranquilamente e ir apuntando un poco tal, pero en todo caso os digo que esta es una de las pasivas que menos se ve en el juego. No porque sea buenísima, sino todo lo contrario, porque es una pasiva bastante reemplazable, ¿vale? Es más, os digo más, una carta SSR que es mejor que esta tiene esta misma pasiva en un 70%. Y el hecho de que esta pasiva la tenga en un 50%, que es un porcentaje que solemos ver en jugadores, en sus pasivas, pues ya le hace restar muchos puntos. Entonces, como podréis observar, no es muy llamativo. Literalmente lo que más me llama la atención de esta carta es la recuperación de condición en 5. No es que sea algo muy novedoso, que en vez de 4 sea 5, porque esto es algo que bueno, como os digo, es una mejora, pero tampoco es una gran mejora. Pero claramente os diría que es la pasiva más destacable de esta carta. La que más podemos destacar. Por el hecho de superar o estar por encima de lo genérico, ¿no? Porque es que los demás porcentajes en las distintas pasivas son cosas que ya hemos visto y como tal, como os digo, tampoco tiene en pasivas importantes las mejores. Entonces, claro, no me convence mucho esta carta y es probablemente una de las peores cartas SSR, que esto ya lo podríamos comparar mejor en una tier list. Para mirar un poco, bueno, lo compararía con todas las cartas que tenemos para saber dónde posicionarla, pero claro, como os digo, diría yo a simple vista que es una de las peores cartas SSR que existen, ¿vale? Así que bueno, luego como podéis observar, pues tiene sus dos cartas, que esto es completamente normal en una carta SSR. Dos cartas doraditas, la cual tiene la de Luke, que se le denomina o se le llama entrenamiento de imagen, y luego tiene la del muñequito corriendo, que se le denomina entrenamiento de regate. Pues bueno, ya sabéis, por cada carta, dos skills de aprendizaje, que es la magia de las cartas SSR, así que ni tan mal, ¿no? Vayamos con la siguiente carta, la cual tiene de atributo principal el físico, y vayamos un poco con sus pasivas en su máximo de nivel. Primera pasiva, levantamiento físico inicial 350. Segunda pasiva, sabiduría inicial arriba 150. Tercera pasiva, mejora física durante la práctica 30%. Vale, frenamos aquí para decir lo que siempre digo. De momento en sus tres primeras pasivas pues tenemos dos que van enlazadas a su atributo principal, lo cual hace ser que esta carta sea correcta. Luego tenemos una pasiva que está enlazada a otro atributo distinto, que en este caso es la sabiduría. Así que bueno, continuamos leyendo. Dice, siguiente pasiva, reducción del consumo de condiciones de práctica 5. Bastante bien. Luego, siguiente pasivo, aumento de la tasa de ocurrencia de prácticas especiales en un 50%, que como bien sabéis, esta pasiva tiene que ver con el aumento de probabilidades de hacer aparecer cartas doradas. En este caso, digamos que también puede hacer aparecer, gracias a esta pasiva, la carta roja que tiene, así que pues bueno, es una pasiva que nos va a beneficiar mucho, sobre todo para esta carta, que es la que nos ofrece un nuevo tipo de carta distinta, que ya veremos los beneficios que tiene. Así que por eso mismo esta pasiva es muy importante, pero muy, muy, muy importante en esta carta, gracias a esa carta dorada de color rojo que tiene. Vale, muy aprobable, de momento muy, muy, muy aprobable. Siguiente pasiva, aumento de la tasa de conferencias en un 50%. Como bien sabéis, este aumento de tasa de conferencias se le denomina las cartas de texto rojo.
Así que tenemos un 50% de probabilidades de hacer aparecer las cartas de texto rojo. Luego, ya en la siguiente y última pasiva, que es la de nivel 80, como bien sabéis que nos ofrece dos pasivas en una, la que nos debería dar mejores pasivas o las mejores pasivas de la carta, pues dice así, la primera dice sabiduría durante la práctica 30%, con esto ya estamos completando el hecho de que nos da dos pasivas para su atributo principal, que es el físico, y dos pasivas para la sabiduría, que es la astucia, o sea que básicamente con esto ya se queda esa uniformidad en ese aspecto, en el tema de subida de estadísticas, en los atributos que nos ofrece. No hay ninguna que coger porque ya hemos visto muchas cartas donde nos ofrecen dos pasivas en un atributo y luego solo hay una pasiva para un atributo y digamos que viene bien porque nos ofrece de otro atributo distinto, pero claro, se queda un poco cojo porque tampoco nos ofrece mucho, ¿no? Entonces en este caso se queda muy a la par. Así que realmente de momento muy bien. Luego lo siguiente es bono de conferencia especial 35%. Bien, bien. Esto es lo que yo siempre digo. Es más, yo cuando he visto lo del aumento de la tasa de conferencias, cuando vi eso, sin ver la última pasiva, sabía que esta carta iba a tener el bono de conferencia especial en su última pasiva. ¿Por qué? Muy sencillo. Si de verdad quieren crear esta carta como una carta meta, porque lo primero que hice fue ver la anterior y la anterior no me llamó mucho, entonces como también venimos de un volumen donde las dos cartas han sido basura, digo, esta carta con la tarjeta dorada de color rojo, si quiere ser buena y tiene esta pasiva, tiene que tener esta otra pasiva. ¿Por qué? Os lo vuelvo a explicar como ya he hecho en distintas ocasiones. La pasiva de bono de conferencia especial, yo lo veo una pasiva muy obligatoria a tener en la misma carta porque va muy enlazada con el aumento de la tasa de conferencias, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, una, que es la del aumento de tasa de conferencia, nos hace aumentar las probabilidades de que aparezca las cartas de texto rojo y la otra lo que hace es darnos una bonificación extra de las estadísticas que nosotros conseguimos en esa carta de texto rojo. O sea que digamos que realmente tener estas dos pasivas viene muy bien porque están muy unidas de la mano. Una carta que tenga solo una y no tenga la otra, ya de por sí sería una carta rara, ¿vale? Y no habría esa uniformidad para tú valorarla y decir, pues esta está por encima de tal o cual, porque hay cartas que tienen una pasiva o dos que son muy llamativas, pero luego en todo lo demás es como que, ¿entendéis? Y las que son así de perfectas, de uniformes, son las que realmente debemos valorar por esa perfección, ¿entendéis? De ofrecernos todo lo que nos tiene que ofrecer la carta sin depender de otras, porque esta puede tener aumento de tal, pero si no tiene de lo otro, pues como que tampoco sacamos su máximo potencial en ese aspecto. Entonces, esta carta es perfecta. En todo lo que nos ofrece es perfecta. Podría quizás decir como pequeña pega que en algunas de las pasivas de 50% subirle un poquito, 60 tal, como pequeña pega, por decir así un poco, pero claramente lo veo esto una compensación, porque luego nos ofrece dos cartas, en este caso una, como ya he dicho, dorada de color rojo. Esta es la primera carta SSR que nos ofrece una carta de color rojo, esto hay que tenerlo en cuenta porque seguramente en el futuro eh, tengamos cartas con mejores pasivas y con, pues eso, una carta de color rojo o de color verde. Al ser las primeras en tener esto, pues no van a ser las mejores. En este caso, esta carta es la mejor o fácilmente de las mejores cartas SSR que tenemos. Esto tendríamos que mirarlo más a profundidad y ya mirarlo en una tier list, como digo. Pero pero claro, sí que considero que en tema de porcentaje, pues sí que podrían haberlo aumentado un poquito a 60, 70, pero ya hubiese sido muy locura, la verdad. Entonces, bueno, yo creo que realmente está bien así. Y ya solo con esto, pues eso, es de las mejores. A lo mejor es la mejor, puede ser que sea la mejor, pero bueno, todo será ir viéndolo ya comparando en una tier list, ¿no? Eh, bueno, pues vayamos ya con la carta rojita. ¿Qué es lo que nos ofrece? Porque como podemos ver, tiene la carta dorada que es la de máquina de entrenamiento muscular y luego tiene la de tiro, ¿no? Que es de color rojo, las cuales ambas nos ofrecen habilidades de aprendizaje distintas. ¿Por qué digo esto? Porque si os acordáis, el Chigiri nos ofrecía las mismas habilidades de aprendizaje, el muy cabrón. Entonces tampoco nos beneficiaba mucho que tuviera una segunda carta. Pero bueno. En fin. eh, Vamos a empezar a leer lo que tiene esta carta, el efecto que tiene, y dice,
la cantidad de estatus que se puede adquirir aumenta en comparación con las tarjetas de prácticas doradas. Básicamente, esta carta nos va a ofrecer más estadísticas, quién sabe, un doble, un triple. Todo esto de inicio, ojo, no después del porcentaje de 250%, 500%, no, 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 no. O sea, antes, cuando estamos tocando la carta para ver lo que nos ofrece en ese momento, si por ejemplo una carta de oro nos puede ofrecer, yo qué sé, 90, cosas así, ¿no? 90, 100, una cosa así, más genérica, pues esta carta nos podría ofrecer 200, 300. Cuando digo 300 no exagero, porque hace poco he visto una foto que me ha dejado bastante loco. O sea, es muy buena, mejor de lo que os pensáis, ¿eh? Entonces, con esto también aprovecho a decir que le dedicaré un vídeo independiente donde hablaré más a profundidad de esta carta. Y no solo eso, sino que si en la tirada de multi gratis la consigo obtener, pues podré traeros contenido, ¿vale? Probándola en distintos entrenamientos y ver un poco lo que nos ofrece. Y así de esta forma poder vosotros ver realmente lo buena que es. Esto es algo que yo quiero hacer en ese vídeo. Y en el caso en el que no pueda conseguir la carta, pues simplemente veré si puedo conseguir imágenes. Para, bueno, pues para poderlas comentar en ese mismo vídeo, ¿no? Que en este caso ya tengo una que, joder. En fin, lo siguiente que nos ofrece dice, el consumo de condiciones aumenta en comparación con otras tarjetas de práctica. Esto es lo negativo de la carta. Eh, Así que bueno, realmente es lo que hay, realmente. Eso no tiene más, no me molesta, porque es que después de ofrecernos tanto, esta carta sí que es buena, pero muy buena en comparación a la otra carta verde que la veo un despropósito, o sea, no sé, me parece bastante mierda. Y... Pero sí que viene bien para añadir, ¿no? Porque para algunos momentos en el futuro va a venir muy bien esta carta. Pero igualmente esta carta roja, bastante top. La veo muy bien, aunque tenga esa contra, me parece increíble. Y bueno, yo creo que esto es básicamente todo lo que tenía que comentar. Espero que os haya gustado este vídeo. Apoyarlo con un montón de likes. Ya sabéis que tenéis ahí el grupo de Discord en la descripción. Y como he venido, me voy.